Tema 3, Matemáticas, grado noveno. Métodos de solución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Bienvenidos. Desarrollaremos la siguiente tabla de contenido. Una introducción para entender qué es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Después de haber entendido qué es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, vamos a hacer una pequeña explicación de cómo resolver cada uno de esos sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2 porque tenemos 6 métodos que son prueba y error, método gráfico, método de eliminación, método de igualación, método de sustitución, determinantes y el taller de clase. Para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, para entender cómo funciona un sistema de ecuaciones lineales, veremos el método de prueba y error. Para que tengamos una capacidad de visualizar gráficamente un sistema de ecuaciones, también aprenderemos el método gráfico. Entonces, prueba y error, pues por contexto y por entender qué es un sistema de ecuaciones, vamos a manejar ese método, pues que en realidad no es un método, sino asignar valores hasta que encontremos la respuesta. Es bastante complejo, entonces pues es más para entender qué es un sistema de ecuaciones que para que podamos utilizar este método. El método gráfico, pues sí, tenemos que manejarlo. Ese sí está dentro de nuestros requisitos para aprobar esta asignatura, manejar método gráfico. Y dentro de los siguientes sistemas, sí, la recomendación es que escoja uno entre método de eliminación, método de igualación, método de sustitución, método de determinantes. Haga el resumen de cada uno, pero escoja uno que sea el que más se le facilite, el que usted mejor pueda aplicar para resolver un sistema o desarrollar un sistema de ecuaciones según usted se le facilite aplicar ese método. Entonces vamos a manejar prueba y error para entender método gráfico y vamos a manejar uno de estos 4 métodos. Entendiendo cada uno, usted escoge un método, el que más usted se le facilite aplicar, para que cuando en la acumulativa vayamos a desarrollar sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2, usted pueda aplicar el método gráfico y aplicar uno de estos 4 sistemas, métodos de solución que tenemos. Entonces, método gráfico obligatorio. Prueba y error, pues obligatorio, pero es más para entender qué es un sistema de ecuaciones. Y uno de estos 4 métodos que usted sepa manejar muy bien para que resuelva un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a iniciar con esta explicación. Tema 3. Métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. Para hacer esta explicación vamos a iniciar con una situación inicial que dice, Juan Carlos Juan Carlos va a un parque de diversiones y compra 3 boletos para la montaña rusa. No sabemos cuánto vale un boleto de montaña rusa. Y compra también 2 boletos para carrusel. No sabemos cuánto vale un boleto para carrusel. Y en total paga 20.500 pesos por esa compra. En otra oportunidad, podría ser otro día, compra 2 boletas para ingresar a la montaña rusa y 3 boletas para el carrusel y paga 19.500 pesos. La pregunta es, ¿cuánto cuesta cada boleto para montaña rusa y cada boleto para ese carrusel? Resumiendo la información, tenemos la siguiente tablita, que son datos conocidos. Juan Carlos, en una oportunidad, un día, compra 3 boletos para montaña rusa, más 2 boletos para carrusel y paga 20.500 pesos. En otra oportunidad, puede ser otro día,
compra 2 boletas para montaña rusa, no sabemos a cómo compró cada boleto de montaña rusa, y 3 boletos para carrusel, no sabemos a cómo compra cada boleto para carrusel, y en total ha pagado por esa compra 19.500 pesos. Observamos la pregunta, que en la pregunta pues encontramos cuáles son las incógnitas que debemos hallar. La pregunta dice, ¿cuánto cuesta cada boleto para la montaña rusa y cada boleto para el carrusel? Como no sabemos cuánto vale un boleto para montaña rusa y cuánto vale un boleto para carrusel, esas serían incógnitas o variables que vamos a asignarles una letra y vamos a identificar para cada una de esas incógnitas a qué se refiere. Entonces asignamos la letra X porque cada vez que en matemáticas no conozcamos un valor, le vamos a asignar una variable hasta que ya sepamos con certeza cuánto es ese valor, ya no sería una variable, sino sería un dato conocido. Entonces, la letra X la asignamos para decir que corresponde al precio de un boleto para montaña rusa. Como no sabemos, pues le ponemos que el precio de un boleto para montaña rusa será X. Y la otra, el otro valor que no conocemos o incógnita es cuánto es el valor o el precio de un boleto para carrusel. Le asignamos la letra Y. ¿Cómo asignamos estas variables? Generalmente, a veces, para facilitar identificar a qué se refiere una letra, le podemos escribir, si por ejemplo se refiere a montaña rusa, la R de rusa, para acordarnos que esa letra se refiere como ponerle una etiqueta, algo que me identifique a qué se refiere. Y la variable que podríamos utilizar para carrusel, por ejemplo, podría ser la letra C, para que me acorde que esa letra C se refiere a carrusel. Pero bueno, acá utilizamos X para boleto para montaña rusa y Y para boleto para carrusel. Una vez hemos entendido esa información que nos presenta el problema y hemos identificado las incógnitas, entonces vamos a escribir y a conocer qué es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Entonces, con la información que teníamos, escribimos la ecuación 1. La ecuación 1 se refiere a que Juan Carlos compra 3 boletas para montaña rusa y le asignamos la letra X al valor de un boleto para montaña rusa, porque para calcular el precio de esa compra de 3 boletos para montaña rusa será 3 boletas por el valor que tiene cada boleta para montaña rusa. Ese es el precio que paga por esas 3 boletas para montaña rusa. Le sumamos 2 boletos para carrusel por Y, que es el precio de un boleto para carrusel, y esa compra en total me da 20.500. Esa es la ecuación 1. La ecuación 2 me dice que compra 2 boletos para montaña rusa, entonces 2 por X, más 3 boletos para carrusel, 3 por y eso es igual a 19.500. Ese es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Por qué se llama de 2 por 2? Porque tiene dos ecuaciones. Vemos ecuación 1, esta, y ecuación 2, esta. Y cada ecuación tiene dos incógnitas que son x, y, x, y. Ese es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Se llama de 2 por 2 porque tiene dos ecuaciones, una, dos, y cada ecuación tiene dos incógnitas, x y y. Y ese sistema de ecuaciones, entonces, corresponde a la situación que nos plantea el problema, el problema que tenemos al comenzar, que decía que 3 boletos de montaña rusa por el precio de un boleto para montaña rusa que es X, 3X, más 2 boletos de carrusel por el precio del carrusel que es Y, es igual a 20.500. Primera ecuación. Segunda ecuación, 2 boletos para montaña rusa. El precio será 2 por el valor de un boleto para montaña rusa, que es X, más 3 boletos para carrusel por el valor de un boleto para carrusel, que sería 3Y, es igual a 19.500.
y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son la variable x y la variable y. A la variable x le asignamos que corresponde al precio de un boleto para montaña rusa y a la variable y el precio de un boleto para carrusel. Y resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2 significa encontrar el valor de cada incógnita, el valor de cada variable. Entonces tenemos que encontrar x, que equivale a cuánto vale un boleto para montaña rusa, y y, que equivale a cuánto vale un boleto para carrusel. Bien, para resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, entonces tenemos 6 métodos. 6 métodos que nos pueden servir para solucionar un sistema de ecuaciones, que son por prueba y error. Generalmente, pues, este método pues, es un poco complejo porque consiste en darle valores, ir haciendo pruebas, haciendo intentos, hasta que por prueba y error podamos encontrar las soluciones. Pero pues es más para entender cómo funciona un sistema de ecuaciones de 2 por 2 que para que de una manera práctica pueda resolverse un sistema de ecuaciones de una manera rápida. Entonces, por prueba y error, pues es como para entender más no como para utilizar esa forma de solucionar, porque nos demoraríamos mucho o podría ser un complejo. El siguiente sistema método gráfico sí es necesario y es necesario que nosotros aprendamos ese método gráfico para entender las ecuaciones, para entender las gráficas, planos cartesianos, etcétera. Se requiere para la acumulativa que cada estudiante maneje el método gráfico. Es necesario porque se van a hacer preguntas sobre ese método. Es obligatorio que tú sepas manejar el método gráfico. Y tenemos otros 4 métodos que son eliminación, igualación, sustitución y determinantes. Son métodos que me permiten resolver un sistema de ecuaciones. La idea es que tú hagas un resumen y entiendas cada método, pero que para cuando en la acumulativa vayas a resolver un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, tú eh, elijas uno de esos 4 métodos y que hayas entendido, que te parezca, que puedas aplicar, que te resulte pues fácil realizarlo, uno de esos 4 métodos y resuelvas el sistema de ecuaciones por uno de esos 4 métodos según tú ya tengas práctica en un método de solución que tú hayas escogido y que te parezca fácil realizar o llegar a la solución de un sistema de ecuaciones utilizando ese método que es el que más se te ajusta, más te parece, más te gusta, más se te facilita. Bien, entonces vamos a iniciar por prueba y error. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones que tenemos acá. Este sistema de ecuaciones, que le pusimos aquí una llave. Primera ecuación, 3x más 2y igual a 20.500. Segunda ecuación, 2x más 3y igual a 19.500. Ese es un sistema de ecuaciones que vamos a aprender métodos para solucionar ese sistema de ecuaciones. Entonces, primer método para solucionar un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 se llama de 2 por 2 porque tiene dos ecuaciones y cada ecuación tiene dos incógnitas. Entonces, primer método que vamos a explicar sería prueba y error. Resulta que cuando vamos a resolver un problema, pues no es lo más recomendable, pero podemos hacer diferentes ensayos, diferentes intentos, diferentes pruebas, a ver si por prueba y error podemos llegar a las soluciones. Pero pues no es la manera más práctica, más matemática y más sencilla de encontrar una solución a un sistema de ecuaciones. Sin embargo, sirve para entender qué es un sistema de ecuaciones. Siempre es posible hacer ensayos para intentar dar una solución a un sistema de ecuaciones. Entonces se busca asignar valores a las variables. Resolver un sistema de ecuaciones como este es encontrar cuál es el valor de la variable x, es decir, cuánto vale un boleto para montaña rusa, y cuál es el valor de la variable y, es decir, cuánto es el valor de un boleto para carrusel, de manera que con esas soluciones
reemplazándolas en cada ecuación se cumpla la igualdad. Entonces 3 por el valor que encontramos de un boleto para montaña rusa más 2 por el valor que encontramos para un boleto de carrusel debe cumplir la ecuación 1, es decir, debe dar igual a 20.500. Y a su vez también tiene que cumplir la ecuación 2. O sea, la solución que encontremos debe cumplir con la ecuación 1, es decir, haciendo las operaciones me debe dar 20.500 y con la ecuación 2, haciendo las operaciones me debe dar 19.500. Entonces la pregunta es, ¿qué valor le darías por prueba y error? ¿Cuánto crees que vale un boleto para montaña rusa? ¿Y cuánto crees que vale un boleto para carrusel? Entonces, por prueba y error, tú le pondrías un valor al boleto de montaña rusa y un valor al boleto de carrusel y comprobarías si cumple esos dos valores que le diste, cumple con estas ecuaciones. Por ejemplo, vamos a decir que un boleto para montaña rusa valga 2.500 pesos. 2.500 pesos. Y un boleto para carrusel valga 3.000 pesos. ¿Cómo escogimos o cómo asignamos estos valores? Por prueba y error. Tú escribiste que un boleto de montaña rusa cuánto vale para ti y un boleto para carrusel cuánto vale. Pero eso no significa que esos sean los precios verdaderos. Vamos a probar si con estos precios me cumplen estas dos ecuaciones. Entonces vamos a verificar que para la ecuación 1 esos precios cumplan y me den 20.500. Entonces, como dije que un boleto de carrusel de montaña rusa vale 2.500 y un boleto para carrusel vale 3.000, entonces me quedaría la ecuación: tres boletos de montaña rusa que se compran a 2.500 según le puse los valores, más dos boletos de carrusel según pusimos los valores. Entonces dos boletos de carrusel sería 2 por 3.000, me debe dar como resultado la ecuación 20.500, el valor que está en la ecuación de 20.500. Vamos a ver si estos valores que asignamos para boleto de montaña rusa y para boleto de carrusel me cumplen con la ecuación 1. Entonces, para que me cumplan, esta operación me debe dar 20.500. 3 por 2.500 me da 7.500. Más 2 por 3.000 me da 6.000. Y eso debe ser igual a 20.500 para que me cumpla con la ecuación 1. Entonces vamos a mirar, 7.500 más 6.500 me da como resultado 13.500. Y eso debe ser igual a 20.500. Pero ¿qué pasa? Eh, el resultado que obtuvimos no es igual, decimos es diferente a 20.500. ¿Qué quiere decir? Que estos valores no me satisfacen la ecuación 1. Entonces esos valores no son los que estoy buscando. Pero además de que satisfagan la ecuación 1, también los valores que encontremos deben satisfacer la ecuación 2. Es decir, estos valores que ponga acá deben satisfacer la ecuación 1, pero a su vez también la ecuación 2. ¿Cómo pruebo que esos valores que ponga satisfacen la ecuación 2? Pues entonces sencillamente reemplazo la X, le di el valor de un boleto de montaña rusa 2.500. Entonces me quedaría para esta ecuación 2 la operación 2 por el valor de un boleto para montaña rusa, que es 2.500, más 3 por el valor de un boleto de carrusel, que es 3.000. 3 por 3.000. Para que me cumpla la ecuación 2, eso debe ser igual a 19.500. Vamos a mirar las operaciones. 2 por 2.500, 5.000. 5.000 y 3 por 3.000 me daría 9.000. Y eso, esa suma me debe dar 19.500 pesos. Entonces 5.000 más 9.000 me da 14.000. 14.000 me quedó que es comparado con 19.500, no me dio el mismo resultado.
¿Qué quiere decir? Que estos valores de boleto de montaña rusa y boleto para carrusel no satisfacen la ecuación 2, porque reemplazando esos valores que asigné en la ecuación 2 para x y para y, me quedó que 14.000 comparado con 19.500 es diferente. Luego, estos no son los valores que estoy buscando. La pregunta sería, por prueba y error, ¿qué valor le asignarías tú? Ya sabemos que el boleto de montaña rusa no vale 2.500 y el boleto de carrusel no vale 3.000, pero ¿qué valores les pondrías tú para que esos valores que le puse a X y ese valor que le puse a Y, reemplazando en la ecuación 1, sean iguales a 20.500 y reemplazando en la ecuación 2, sean iguales a 19.500? Esa es la explicación de cómo resolveríamos el sistema de ecuaciones por el método de prueba y error. En algunas situaciones en clase hay estudiantes que por prueba y error resolvieron este sistema de ecuaciones y dijeron cuánto vale un valor de boleto de montaña rusa y cuánto vale un boleto de carrusel. Pero como vemos, es más para entender cómo funciona un sistema de ecuaciones que es a que vayamos a utilizar este método como un método matemático y un método práctico para resolver un sistema de ecuaciones. Como es un método complejo, sirve para entender, pero es un poco complicado, no es recomendable que tú resuelvas un sistema de ecuaciones de 2 por 2 por este método de prueba y error. Sin embargo, pues a veces en la vida hay situaciones en las que nosotros aplicamos este método por prueba y error, pero pues no es algo que sea muy recomendable. Bien, una vez entendido esto, entonces vamos a eh, mirar cómo se resolvería este mismo sistema de ecuaciones por otro método, que sería otro método de los 6 métodos que tenemos en nuestro listado.